Con hamburguesas de trufa en la mano y la traición en la acera frente a mí, mi prometido Ethan besaba a la mujer que una vez juró que era solo un error. No lloré. Me alejé, con el anillo en el bolsillo, el helado en la mano y un plan en desarrollo. Porque la venganza no es caos, es silencio, paciencia y precisión. No necesitaba arruinarlo. Solo necesitaba mostrarle al hombre indicado, Charles Mears, lo que Ethan había estado ocultando. Y mientras Ethan se derrumbaba bajo el peso de sus propias decisiones, yo me elevaba más alto, más fuerte e intocable. Era jueves, una de esas tardes nubladas olvidables donde el aire transportaba una leve estática, de esas que parecían una advertencia si estabas lo suficientemente quieto como para escuchar. Pero yo no escuchaba. Iba trotando por la calle 73 con los tacones resonando en la acera irregular, con una mano sujetando una bolsa de papel con 2 hamburguesas de trufa carísimas de Hudson's y con la otra, haciendo malabarismos con el teléfono y las llaves. La bolsa estaba caliente, y me imaginé el alioli de ajo filtrándose en el pan brioche. Ethan odiaba el pan pastoso. No le dije que había parado a comer hamburguesas. Tenía esa manía de que pedir comida a domicilio era una pereza. Pero los dos habíamos tenido días largos. La mía había sido un ciclo eterno de llamadas, ajustes de diseño y negociaciones de paleta de colores con un cliente que consideraba que el Malva milenario era toda una personalidad. Doblé la esquina hacia nuestro apartamento. La unidad 10B, la del pequeño balcón Julieta que, según él siempre bromeaba, era justo lo suficientemente grande para los arrepentimientos y las hierbas en macetas. El portero, Hallen, me saludó con la cabeza desde su puesto. Bebía de su termo, con la mirada perdida hacia la calle. Me caía bien Hallen. Rara vez hablaba a menos que tuviera algo que decir. Buenas noches, señorita Harper, dijo con una breve sonrisa. Hola, Hallen. ¿Qué día tan largo? Arqueó las cejas. No tienes ni idea. La señora del 6D se quedó afuera otra vez. Jura que su gato sabe abrir la puerta. Me reí. ¿Pobrecito? Inclinó la cabeza y luego dudó. ¿Esperabas compañía? Mi sonrisa se congeló. No. ¿Por qué? Señaló con la barbilla hacia la acera justo al otro lado de la puerta giratoria. Seguí su mirada. Estaban a apenas 3 metros de distancia. Ethan me daba la espalda, alto y rígido con su abrigo de lana color carbón. Y frente a él, demasiado inclinada, rozando el borde de su manga con la mano, estaba ella. Savannah. Savannah Jameson. La mujer con el perfume de lilas que una vez encontré en el asiento de su coche. La que sonreía como si hubiera pasado mucho tiempo cuando su nombre se me escapó por accidente 2 meses después de nuestro compromiso. La mujer que, según Ethan, solo fue una pequeña sorpresa durante su 2º año en la Universidad de Nueva York. Y ahora estaba aquí, besándolo, afuera del apartamento que habíamos elegido juntos. La acera no se quebró. El tiempo no se detuvo. Ningún extraño jadeó con incredulidad cinematográfica. Pero dejé de caminar. De repente, mis tacones se sentían como un peso muerto. La bolsa de papel se me resbaló unos centímetros entre los dedos. Mi corazón no se rompió. Se calcificó. La besó como si no estuviera a un latido de distancia. Como si no le hubiera planchado las camisas esa mañana ni le hubiera recordado que llamara a su madre. La besó como si no hubiera diseñado el logo de la startup que había fundado con Charles Mears. Su director de operaciones y el hombre al que había visto exactamente 2 veces. No grité. No lloré. Ni siquiera sentí calor. Dejé la bolsa con cuidado en el banco a mi lado, di un paso atrás y los observé. Savannah dijo algo. Él rió, suave y nervioso. Como si fuera un error. Como si los besos pudieran ser accidentes. Ella le tocó la mejilla. Caminé de regreso por donde había venido. Hallen no dijo ni una palabra. Para cuando llegué al apartamento de mi amiga Kiara, mi anillo estaba en el bolsillo de mi abrigo y mi voz era firme. Kiara estaba acurrucada en su sofá de terciopelo, en chándal, con un gorro de satén envuelto alrededor de sus rizos y una taza humeante en la mano. Eso huele a lágrimas y traición, dijo al abrir la puerta. ¿Traje helado? Dije. Habla menos.
No hablamos durante los primeros 10 minutos. Simplemente nos zampamos el caramelo de sal marina con cucharas iguales como si fuera un ritual. Su sala estaba bañada por la cálida luz de las lámparas, con mantas de piel sintética cubriendo todas las superficies. La tele ponía una repetición de Selling Sunset, pero apenas me di cuenta. ¿Quieres que le abra su Tesla?, preguntó finalmente. Me reí entre dientes. No. Quiero que vea cómo se derrumba todo lo que ha construido. Se giró lentamente. Oye, eso es nuevo. Háblame. ¿Lo hice? No solo por el beso, sino por cómo me había sentido durante meses, invisible en la relación, sometiéndome a sus ambiciones, riéndome de chistes que no me hacían gracia, diciendo que estaba bien cuando no era así. No me destruyó, Kiki, susurré, con la cuchara entre los dedos. Solo me recordó quién era antes de intentar convertirme en su acompañante perfecta. Me observó y luego sonrió. ¿Cuál era el plan? A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Harper Design Studio estaba en la 6ª planta de un viejo edificio de ladrillo en Chelsea, encima de un estudio de yoga y 2 plantas más abajo, un laboratorio de aromas que siempre olía a jazmín quemado. Mi equipo, 4 diseñadores y una becaria que seguía llamándome señorita Harper, por mucho que le dijera que no, estaban ocupados reorganizando la distribución para nuestro próximo cliente. Nadie notó que no llevaba el anillo. Nadie, excepto Julie, mi jefa de proyecto, quien me dijo en voz baja, ¿todo bien?, durante el almuerzo. Asentí. Pero no estaba bien. Estaba concentrado. A las 3 de la tarde encontré el correo electrónico directo de Charles Miers. Lo miré durante 10 minutos antes de escribir. Señor Miers, creo que nos conocimos brevemente en el lanzamiento del telar. Me gustaría hablar con usted sobre una posible iniciativa de renovación de marca. ¿Estás disponible para vernos esta semana? Harper Lane. Le di a enviar. Cerré la pestaña. Entonces por fin abrí la carpeta que había estado recopilando durante meses. Reseñas de clientes, oportunidades de inversión perdidas, descuentos de proveedores por debajo de la mesa y todas las formas en que Ethan, discreta y descuidadamente, había saboteado su propia empresa al negarse a escuchar. No necesitaba destruirlo. Solo necesitaba darle una razón a alguien más. De vuelta en casa esa noche, Ethan llamó. 2 veces. No respondí. Me envió un mensaje. ¿Dónde estás? Creo que necesitamos hablar. Entonces, no era lo que parecía. Entonces, vuelve a casa. A casa. Miré el apartamento de Kiara. El suave tic-tac de su reloj de pared. El crucigrama a medio terminar en su mesa de centro. El humidificador zumbaba como una canción de cuna. No iba a volver atrás. Puse el teléfono boca abajo. Mañana me pondría mi mejor vestido negro. Mañana conocería a Charles Meyers. Y esta vez, no me presentaría como la prometida de Ethan. Me presentaba como Harper Lane. Kiara arqueó las cejas cuando salí del baño de invitados a la mañana siguiente, poniéndome los pendientes con la calma que parecía. Realizada. Aquí voy a conseguir todo lo que siempre quise y a reducir el resto al vestido a cenizas, dijo desde detrás de su taza de café. Es solo un vestido, respondí, alisándome el escote. Ella resopló. Harper. Ese vestido ha visto llorar a 3 exes, triplicar 2 ofertas de trabajo y a un hombre ahogarse en una disculpa. Sé sincera. ¿A dónde vas? Me giré y me miré el pintalabios en el espejo del pasillo. Carmesí. Audaz, pero no desesperado. Tengo una reunión. ¿Con quién? Con Charles Meyers. Kiara parpadeó. No di más detalles. Algunas verdades no necesitan capas. Ella asintió lentamente, como si entendiera algo que ni siquiera había preguntado. Le encenderé una vela. El vestíbulo de la sede del grupo Meyers era una catedral de cristal y tensión. Zumbaba. No por el ruido, sino por el silencio, ese tipo de silencio concentrado que solo se oye cuando todo importa. Los suelos de piedra pulida reflejaban la señalización dorada, y una hilera de elegantes ascensores se alzaban como guardianes críticos esperando decidir quién subía.
Me acerqué a la recepción, con un suave taconeo. Buenos días, dije, deslizando mi identificación. Harper Lane. Tengo una cita a las 10:30 con el señor Meyers. La mujer, elegante, discreta y con esa blusa de seda que da a entender que lo veo todo, examinó la pantalla. Sí. Te espera. Piso 41. Prefiere que los invitados suban desde la 38. Claro que sí. El paseo de la 38 a la 41 fue un auténtico desafío. Cada piso fue diseñado de manera diferente. El 39 tenía paneles de madera y una iluminación tenue. El 40 era agresivamente minimalista. Todo blanco con toques de azul marino, como si alguien hubiera estado racionando el color. 41, paredes de cristal. Muebles de terciopelo verde oscuro. Accesorios negros mate. Estaba de espaldas a mí. Mirando fijamente una enorme pantalla digital del tamaño de una pared, llena de datos bursátiles en tiempo real y lo que parecía un esquema de una nueva sucursal. Señorita Lane, dijo sin girarse. Su voz era fría y precisa. El señor Meyers. Se giró. De cerca, Charles Meyers era más agudo de lo que recordaba. 40 y tantos, sienes de hierro y sal. Traje a medida, tan bien confeccionado que parecía cosido. No sonrió, pero levantó una ceja levemente, como si mostrara curiosidad. No suelo concertar reuniones con consultores de marca con poca antelación. No suelo escribirles correos a multimillonarios sin previo aviso, dije. Eso me hizo sonreír. Breve pero real. Señaló el asiento frente a él. Siéntate. Impresióname. No presenté un proyecto. Presenté un error. En concreto, el colapso a cámara lenta que fue el liderazgo de Ethan. Le mostré números. Patrones. Decisiones tomadas no por estrategia de crecimiento, sino por ego. Hablé de diseño, pero no como algo visual, sino como psicología. Porque su público objetivo había cambiado, pero su marca no. Porque sus principales inversores estaban cada vez más inquietos. ¿Por qué alguien como Charles, con su imperio de precisión, podía perderlo si dejaba que hombres descuidados lo manejaran sin control? Durante 45 minutos no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, golpeó la mesa con el bolígrafo. No has venido aquí por un contrato, dijo. No. Viniste aquí a exponer a Ethan. No a exponer. ¿Ilumina? Volvió a sonreír. Eso es peor. Lo miré fijamente. No estoy resentido, señor Meyers. Estoy informado. Y te doy una ventana. Haz con ella lo que quieras. No respondió por un momento. Luego se recostó, observándome. Te recuerdo. Del lanzamiento del telar. Te quedaste detrás de Ethan mientras él presumía de la colaboración que tú habías diseñado. Me encogí de hombros. Le dejé creer que era el sol. Solo reflexioné. Parecía complacido. ¿Y ahora? Ya no soy más que un espejo. Se puso de pie. Tendrás noticias mías a finales de semana. Afuera, el día era más brillante de lo esperado. Caminé la cuadra hacia la 9ª, con el teléfono vibrando en el bolsillo. No lo revisé hasta que pasé por una floristería. Rosas, margaritas, flores silvestres en cubos desordenados. Ethan. 12 llamadas perdidas. 5 mensajes. Vi tu publicación. ¿Estás en Midtown? ¿Podemos hablar? Por favor, no te apresures. No lo entiendes. Savannah simplemente apareció. No estaba planeado. ¿Podemos reiniciar? Te lo compensaré. ¿Te quiero? No me dio un vuelco el estómago. Se arregló. Se restableció. No estaba reiniciando un sistema que fallaba. Estaba reescribiendo el código. Esa noche, Kiara organizó su habitual reunión de los jueves con vino y brujas. 4. El mismo sofá. El mismo caos. Allí estaba Elena, una compradora de moda que podía citar a Ariana y a Sartre al unísono.
Devin, un diseñador de experiencia de usuario con un humor siempre seco. Y Naomi, la hermana mayor de Kiara, sarcástica. Siempre a 5 segundos de entrar en una casa de gospel cuando la cosa se complicaba. Les conté todo. Completo. Aclarando los poros. Nada de drama. Solo hechos. Elena siseó. ¿Afuera de tu apartamento? ¿Qué es esto? Televisión diurna. Kiara, chica, te dije que parecía de los que lloran en el gimnasio. Devin, ¿cuál es tu objetivo? Naomi se acercó. No te apresures. No se venga esa traición en una sola escena. Déjala respirar. Lo dejaste macerar en el silencio. Sonreí a mi vaso. Ya está sudando. Y ni siquiera sabe lo que viene. Mientras tanto, el mundo no se detuvo. En el trabajo, lanzamos una campaña para un hotel boutique en Lisboa. Julie empezó a traer a su perro los viernes. Nuestra becaria, la Cey, me contó que su novio intentó ayudarla con su currículum y lo borró sin querer. Empecé a caminar más. Reemplacé la marca en forma de anillo en mi dedo por un delicado anillo de oro que no significaba nada para nadie más que para mí. Leí mis viejos diarios, empecé una hoja de cálculo titulada Claridad y Consecuencias. Y todas las noches Ethan me enviaba mensajes. Todas las mañanas me pedía que nos viéramos. No respondía. Déjalo reposar. La llamada de Charles llegó el domingo por la noche. Estaba en un acogedor bar en Delancey compartiendo un plato de papas fritas con Devin cuando mi teléfono se iluminó. Salí a contestar. Señorita Lane. Señor Miers. Revisé los documentos que me dejaron. Fuiste minucioso. ¿Lo intento? Estoy reestructurando esa división. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto contigo para formalizar un contrato de consultoría. Parpadeé. ¿Me estás contratando? Medio tiempo. Por ahora. ¿Por qué? Hizo una pausa. Porque ves cosas que otros ignoran. Y porque, francamente, prefiero que no me tomen por sorpresa. Casi me río. Eso le decía a Ethan. Charles se rió entre dientes. Era una risa seca, pero divertida. Sí, bueno. Ya no se lo dirás. Un instante de silencio. Luego añadió, me reportarás directamente a mí. Cuando volví a la mesa, Devin arqueó una ceja. Buenas noticias. Acabo de coger una papa frita y dije, supongamos que alguien está perdiendo su arenero. Él sonrió. Chica lista. Sonreí. Pero no era orgullo lo que sentía. Era algo más frío. Harper. Control. Por primera vez en semanas, no sobrevivía a la traición. Le estaba dando un nuevo propósito. Y esto fue solo el principio. El ascensor hasta el piso ejecutivo de Charles Miers fue silencioso. Silencio de lujo. Como si hasta el aire hubiera firmado un acuerdo de confidencialidad. Las paredes eran de metal pulido. Los botones, retroiluminados en blanco suave. Y el único sonido era el suave latido de mi pulso mientras miraba el número 41 parpadeando hacia arriba. No estaba nervioso. Pero estaba consciente. Consciente de que este ya no era el apartamento de Ethan. Este no era su mundo de eventos de networking organizados, placer sobrevalorados y optimismo emprendedor impulsado por Red Bull y el ego. Este era un mundo donde las decisiones se reflejaban en todos los mercados. Un mundo donde el silencio no significaba desinterés. Significaba estrategia. El ascensor sonó. Salí. Una asistente me recibió en el pasillo. Tenía el pelo rubio y liso recogido detrás de las orejas. Vestía de negro de pies a cabeza y no sonreía. Señora Lane, dijo con el portapapeles apretado contra el pecho. El señor Miers me pidió que la acompañara al ala de consultas. Te instalarás temporalmente en la 41B. ¿Está cerca de la sala de estrategia? Hizo una breve pausa. Adyacente. Traducción. Lo suficientemente cerca como para ser observado. Pero aún no lo suficientemente cerca como para ser confiable. Bien.
Me gustaban los juegos sin reglas impresas. Mi oficina temporal tenía paredes de cristal. Era minimalista y estaba tan impecable que casi sentía que no pertenecía. El escritorio ya estaba equipado con códigos de acceso, una computadora portátil exclusiva de la empresa y un breve paquete de bienvenida. Sin alardes. Sin cestas de fruta. Solo silencio y eficiencia impecable. Me gustó. Me recordó algo que dijo Kiera una vez. La gente poderosa no grita. Redirecciona la gravedad. No desempaqué nada. Simplemente abrí la laptop. Accedí a la base de datos interna de Mears Group y comencé a revisar las métricas de la división de Ethan desde dentro. Charles no había exagerado. La mala gestión de Ethan no fue grave. Fue lento. Aburrido. Perezoso. Demasiados contratos atrasados. Un patrón de informes de rendimiento inflados. Un cambio innecesario de proveedor que generó pérdidas en comisiones, pero que resultó llamativo en los comunicados de prensa. Descuidado. Como quien asumió que nadie lo observaba. Pero ahora alguien lo hacía. Esa tarde tuve mi primera reunión oficial con Charles. Solos, en su austera oficina con vistas al Hudson y un pisapapeles escultural que probablemente costaba más que mi coche. Quiero saber qué opinas, dijo, sirviéndote en tazas negras mate a juego. No solo lo que ves. Pienso en las consecuencias, dije. No solo veo el fracaso. Veo lo que enseña a la gente y si aprendieron o no y dicen. Tomé un sorbo lento. Ethan cree que ya pasó la prueba. No reaccionó de inmediato. No eres la única persona preocupada por esa división. Pero eres el único que los trajo con pruebas organizadas. Abrió un cajón y sacó un expediente. ¿Dentro? Gráficos. Hojas de cálculo. Memorandos de otros departamentos, cada uno señalando problemas. Pero enterrado, ignorado. Ha estado protegido, murmuré. Hasta ahora. Hubo una pausa. Luego dijo, te estoy ascendiendo. En voz baja. Tu nuevo cargo es enlace estratégico. Suena misterioso. Y así es como debe ser. Supongo que esto significa que iré a más reuniones con Ethan, ¿no? Charles no sonrió. Sí. A partir del viernes. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Llevaba un vestido cruzado azul marino y un reloj plateado que Kiera me regaló el día que me ascendieron a directora creativa. Me hizo sentir que la armadura no siempre fue de acero. A veces era seda y sentimiento. Entré temprano a la sala de juntas. Y entonces entró Ethan. Al principio no me vio. Estaba bromeando con un analista junior que se esforzaba demasiado por parecer despreocupado. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, se quedó paralizado. Parecía peor. No trágico. Pero desgastado. Tenía los ojos ligeramente inyectados en sangre, la mandíbula no tan tersa, como si hubiera dormido en el coche o no hubiera dormido nada. Me miró como si fuera un fantasma que conociera todos sus secretos. Harper. Su voz se quebró un poco. Levanté una ceja. Hola, dijo. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, Charles entró. Bien. Todos están aquí. Ethan retrocedió instintivamente. No le habían dicho nada. Y ese era el punto. Charles me saludó con la cabeza. Harper supervisará la coordinación estratégica entre departamentos. Empezando por el tuyo. No me jacté. Pero sí tomé asiento con la elegancia refinada que me lo había ganado. Ethan se sentó frente a mí. Le temblaba un poco la mano al coger el bolígrafo. Después de la reunión, fui al baño, en parte para respirar. Dentro, encontré a Elena. Sí, esa Elena, parada frente al espejo, retocándose el brillo de labios. Hola, forastero, dijo sonriendo. ¿Trabajas con Charles ahora? Al parecer. La palabra corre. Rápido. Me apoyé en el fregadero. ¿Cómo va el mundo de las compras? Puso los ojos en blanco. ¡Qué locura!
Un diseñador me envió unos zapatos con manchas de hierba en las suelas. Lo llamó textura auténtica. Me reí, y por un instante, la tensión se rompió. Pero entonces su mirada se agudizó un poco. Parecía como si a Ethan lo hubieran atropellado con un coche pequeño. ¿Ustedes dos hablan? No. ¿Planeas hacerlo? Eventualmente. Avísame si necesitas que le envíe accidentalmente una factura falsa por daños emocionales. Sonreí. Eres terrible. Poco práctico. Manténme al tanto, Harper. Esa noche, en casa de Kiera, la encontré pintándose las uñas de los pies en la mesa de centro, con la copa de vino en el suelo y la laptop abierta en un podcast de crímenes reales. ¿Lo viste?, dijo sin levantar la vista. Sí. ¿Y? Se está desmoronando. En silencio. Como si alguien hubiera tirado de un hilo suelto y ahora todo el suéter se estuviera moviendo. Sonrió con suficiencia. Siempre dijiste que era más cachemir que algodón. Delicado y exigente. Me dejé caer a su lado. Charles me ascendió. Kiera parpadeó. Perdón, ¿qué? Le conté todo. La sala de juntas. El silencio. Las miradas cambiantes. Cuando terminé, me miró fijamente un segundo largo y luego sonrió. ¿Chique? No te marchaste sin más. Estás orquestando una sinfonía. ¿Demasiado dramático? No. Lo justo. La semana siguiente fue un proceso lento. Asistí a reuniones para las que Ethan no estaba preparado. Señalé las deficiencias en su planificación delante de quienes solían idolatrarlo. No lo avergoncé. Lo hice invisible. Hablé con los becarios. Les hice preguntas. Cené en la cafetería de la empresa con analistas y socios, aprendiendo lo que los altos mandos habían olvidado. Poco a poco, dejé de ser la exprometida de Ethan. Pasé del área de estrategia a la señora Lane. Y justo cuando Ethan creía que podría recuperar algo de control, Charles anunció la próxima auditoría de liderazgo. Dirigida por mí. ¿La expresión en el rostro de Ethan? No era de ira. Ni siquiera tristeza. Era la mirada de alguien que finalmente se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies se había estado moviendo todo este tiempo. Y él nunca lo vio. Aún así, el mundo exterior seguía dando vueltas. Julie fue ascendida. A Kiera le ofrecieron un trabajo en Chicago. Naomi empezó a salir con una mujer que hacía violines a mano y hablaba con acertijos. Yo recibí una invitación de Charles Mears. No es profesional, es personal. Una línea. Jueves. Sin hojas de cálculo. Solo conversación. Tú eliges el vino. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego escribí, la cena suena perfecta. Traeré algo mejor que el vino. El jueves por la noche cayó un manto de lluvia. No una tormenta. Solo esa suave llovizna que, como una cortina, hacía que la ciudad se sintiera más tranquila de lo habitual. Salí de la oficina a las 6 en punto. Una botella de Brunello añejo estaba en mi bolso y el paraguas me daba vueltas entre los dedos al entrar en el vestíbulo. Charles había sugerido Lupin, un restaurante privado, fuera de carta, que no aceptaba clientes sin reserva ni teléfono. Tenía que conocer a alguien. No dijo cómo conocía al dueño, pero supuse que era el tipo de conocimiento que se adquiere con las acciones de inversión y las cenas informales. Llegué justo antes de las 7. El restaurante estaba tenuemente iluminado, con sillas de roble pulido y terciopelo, sin música, solo el silencio de una conversación importante. Él ya estaba allí. Sin traje. Jersey de cuello alto gris oscuro, blazer negro, sin corbata. De alguna manera, incluso más elegante de lo habitual. Se puso de pie cuando entré, asintiendo una vez con esa voz tranquila y deliberada que hacía que todo lo que hacía pareciera pesado. Llegas temprano, dije, sentándome en la mesa de enfrente. No me gusta esperar. ¿Es un rasgo de personalidad o una advertencia? Un poco de ambos. Agarró la botella de mi bolso y arqueó una ceja al leer la etiqueta. ¿Trajiste Brunello?
Sabes que este es un restaurante francés. Y también sé que este vino va con más que pasta, dije, dejando 2 vasos. Va con la ambición. Y confesiones. Sus labios se curvaron, pero no dijo nada. Bebimos. No hablamos de Ethan. Ni una sola vez. En cambio, hablamos de ciudades. Sobre cómo Nueva York te obliga a elegir una versión de ti mismo y defenderla. Como su primera empresa fracasó porque contrató a gente que le recordaba a sí mismo. Sobre cómo una vez casi lo dejó todo para convertirse en escultor en Florencia. ¿Esculpes?, pregunté. No. Me gustaba la idea de que algo se desmoronara silenciosamente. Si destruyes una empresa, salen los titulares. Si rompes mármol, es solo mármol. Me reí. Eso es lo más romántico que me ha dicho un capitalista. Sirvió más vino. Hubo un momento, breve y electrizante, en el que su mano rozó la mía. No posesivamente. No sugestivamente. Solo consciente. Aparté la mirada primero. Pero no porque estuviera nervioso. Porque no lo estaba. Y eso me asustó aún más. A la mañana siguiente, me desperté con un ramo de orquídeas blancas en mi escritorio. Ninguna nota. Sin nombre. Solo elegancia. Julie pasó de largo a media mañana y arqueó las cejas. ¿Alguien por fin intenta cortejar a nuestra reina de hielo? Probablemente mi florista intenta volver a caerme bien. O sea, ella no presionó. Él no tenía por qué hacerlo. Julie tenía un don para detectar el calor bajo el hielo. Le envié una foto a Kiera. ¿Adivina quién recibió orquídeas misteriosas? ¿Qué? Si esto es de Ethan, llamaré a la policía. Yo, ¿y si es de alguien más alto, más rico e incapaz de usar emojis? ¿Qué? No lo hiciste. Yo no hice nada. ¿Qué? Ajá. Te sentaste frente a él con cara de venganza y pintalabios rojos. Sonreí. Pero no lo negué. Mientras tanto, Ethan se desmoronaba con una incomodidad cada vez mayor. Lo noté en cómo empezó a llegar temprano a las reuniones, con el pelo un poco despeinado y la corbata medio apretada. Oí susurros. Había estado discutiendo con el director de finanzas, exigiendo más control sobre la asignación presupuestaria. Una tarde me acorraló en la sala de descanso. Harper, tenemos que hablar. Cogí la tetera. ¿Estás hablando? No estoy aquí. ¿Podemos vernos después del trabajo? No respondí. Apretó la mandíbula. Ya lo has dicho, ¿vale? Me has humillado. Qué interesante, interrumpí a Calm. Porque no recuerdo haber mencionado tu nombre en ningún informe. Ni haber hablado mal de ti ante la Junta. O menospreciar tus decisiones en público. Pero sí recuerdo que besaste a Savannah frente a nuestro apartamento. Su rostro se ensombreció. Continué, lo que sientes no es humillación. Es exposición. Cometí un error. No dije mientras vertía agua caliente en mi taza. Tomaste una decisión. Y ahora estás viendo lo que te costó. Me di la vuelta y salí antes de que pudiera decir más. No me siguió. Bien. Déjalo marinar. Más tarde esa semana, Charles me llamó a su oficina. No para una reunión. No por estrategia. Solo para sentarme. No confío fácilmente, dijo mientras cerraba la puerta tras de mí. Bien. Yo tampoco. Me estudió. Eres astuto. Controlado. La mayoría de la gente usa sus emociones como armas. Tú las usas como moneda. Incliné la cabeza. ¿Y qué me convierte eso en ti? Un riesgo. Y un recurso. ¿Esa es tu versión de un cumplido? Es mi versión de interés. No nos tocamos. Ni siquiera nos acercamos. Pero el aire entre nosotros se sentía como la estática antes de una tormenta. Al día siguiente, Ethan faltó al trabajo. Al otro día, apareció con Savannah. En el edificio. No de paso. No en recepción. En la oficina.
Llevaba un traje pantalón color marfil y tacones demasiado estridentes para nuestros suelos de piedra. Caminaba por los pasillos como si perteneciera a ese lugar. Se detuvo a sonreír a quienes no la conocían y apenas me reconocieron. Pasó junto a mi escritorio sin mirarme. Julie murmuró en voz baja, «Esta chica debe tener ganas de morir». Me quedé quieto. Ethan intentaba forzar una reacción. Llevaba semanas perdiendo guerras silenciosas. Ahora quería ruido. Pero yo me crié en el silencio. Sabía cómo usar la calma como arma. Más tarde ese día me encontré con Savannah en el ascensor. Solos los dos. Ella pulsó el botón del 38. No dije ni una palabra. A mitad de camino, por fin se giró. «Sigue enamorado de ti». No la miré. «Eso debe ser agotador para ti». Su sonrisa se tensó. «¿Crees que eres mejor que yo?» «No», dije suavemente. «Sé que lo soy». «Dean». Salí, dejándola atrás con su confianza perfectamente ensayada desmoronándose. Esa noche, Charles llamó. No de la oficina. De un número personal. «Me gustaría invitarte a algo». «¿Negocios?» «No». «¿Y luego qué?» «Perspectiva». Hubo una pausa. Luego añadió, «y quizás un paseo por el Met después del horario de oficina». No me dio un vuelco el corazón. Calculado. Consideró el peso de todo lo que había hecho y lo que no, y aún así, dije que sí. ¿Por qué esta venganza? No se trataba solo de hacer llorar a Ethan. Se trataba de recuperar la versión de mí que jamás habría atendido a un hombre que solo veía su reflejo en mi brillo. El Museo Metropolitano después del horario de cierre es un lugar sagrado diferente. Sin turistas. Sin filas. Solo el eco de los pasos contra el mármol y el peso de siglos que se asomaban silenciosamente desde cada marco y pedestal. Charles me recibió en la escalera con un abrigo de lana oscuro, guantes negros y esa postura que indicaba que el poder no necesitaba anunciarse. Yo vestía de azul marino otra vez, con un suave cinturón de cachemira ceñido a la cintura, y al principio no dijo nada. Simplemente me ofreció el brazo como si fuéramos personajes de una novela que ya habíamos sobrevivido al clímax, y ahora estábamos atravesando el epílogo. Excepto que mi clímax aún no había llegado. Y ambos lo sabíamos. Las puertas se abrieron en silencio. Un empleado del museo nos saludó con un gesto y desapareció como una sombra. Olvidé lo tranquilo que puede ser este lugar, murmuré mientras pasábamos junto al templo de Dender. Charles señaló el ala de esculturas. Mucha gente cree que el ruido es lo que da vida a la ciudad. No es así. Es la quietud que la rodea. Lo miré. Qué poético para alguien que lee informes trimestrales. Yo escribía poesía. Me reí. Él no. Lo decía en serio. En la Galería Europea, me detuve frente a un Degas. Pinceladas suaves, azules apagados, dos bailarines en movimiento pero congelados en el tiempo. Ella se inclina hacia él. Dije, mirando al fondo. Pero él aparta la mirada. Eso no es amor. Eso es desequilibrio. Se acercó. ¿Cuánto tardaste en darte cuenta? 1 década, más o menos. ¿Y Ethan? Me encogí de hombros. Ethan siempre era el que recibía la atención. Se quedó callado un momento y luego dijo, «Nunca me has preguntado por qué tomé en serio tu oferta». «¿Por qué te traje?» «Porque te di influencia con lógica». «No solo eso», dijo. «No pediste venganza. Pediste relevancia. Eso es más difícil de fingir». Me volví hacia él. «¿Y qué quieres de mí ahora?» Sus ojos buscaron los míos. Todavía lo estaba descifrando. A la mañana siguiente, la oficina se sentía más ruidosa. No por el volumen, sino por la tensión. Ethan había vuelto. Esta vez solo. Pero estaba paseándose cerca de los ascensores a las 9:02, demasiado temprano para algo que no fuera desesperación. No lo reconocí. Ni cuando me siguió a la sala de descanso. Ni cuando pasó por mi escritorio sin querer 3 veces antes de comer.
Ni siquiera cuando me dejó una nota por debajo de la puerta que decía, ¿un café? ¿Solo 5 minutos? No la tiré. Lo dejé ahí. Boca arriba. Para que cualquiera lo viera. Mientras tanto, Charles me había informado sobre la próxima cumbre de estrategia para la alta dirección. No como invitado, sino como ponente principal. Cuando le pregunté por qué, dijo, porque la gente necesita ver quién está al mando. ¿No me pondrá eso en la mira? Me miró por encima de su vaso de whisky. Harper, el objetivo ya está ahí. Esto lo aclara aún más. Ese viernes, la oficina bullía de preparativos. Agendas impresas. Servicios de catering. Reuniones informativas de seguridad. Ethan apenas hablaba en las salas de reuniones y, cuando lo hacía, siempre era para defenderse. De presupuestos. De retrasos. De sí mismo. Se le quebró la voz cuando Charles preguntó si las proyecciones del cuarto trimestre incluían el cambio de proveedor. Sí, dijo Ethan. Bueno, no es el plazo, murmuré, pasando la página de mi carpeta. Me miró fijamente. No le devolví la mirada. Julie me trajo café durante el descanso. ¿Lo estamos destruyendo?, preguntó en voz baja mientras se sentaba a mi lado. No, dije. Solo lo están midiendo. Eso es lo que le asusta. Ella miró fijamente su taza. ¿Tienes frío, Harper? La miré. Tengo cuidado. Hay una diferencia. Sí. Uno viene después de un desamor. El otro viene después de una traición. Julie se recostó. Recuérdame que nunca te traicione. No lo harías. No dijo con una sonrisa. Pero es bueno saber quién es la tormenta. Más tarde esa noche, me encontré con Kiera mientras comíamos sushi y tomábamos demasiado sake. Está perdiendo el control, dije entre bocados de atún. Pensé que ese era el objetivo. No. El objetivo es la claridad. Quiero que vea lo que hizo. No solo que sufra. Quiero que entienda lo que significa perder a alguien leal, brillante y amable. Kiera asintió. ¿Y crees que lo está consiguiendo? Dudé. Creo que está empezando a oír el silencio. ¿Y Charles? Esa fue una pausa diferente. Él no llena el silencio, dije finalmente. Él lo escucha. Sus ojos se abrieron de par en par, chica. No dije nada. No tenías por qué hacerlo. El fin de semana pasó como la niebla. Fui al mercado, reorganicé mi estantería por colores y compré una vela que olía a bergamota y venganza. El domingo revisé mi bandeja de entrada. Un correo de Charles. Asunto. Algo para considerar. Adentro. Un borrador para una nueva vertical. Una que sugerí discretamente hace semanas, de pasada. Terminó el mensaje con una frase que me tomó por sorpresa. No fue tu idea. Pero el espacio para la idea existe gracias a tu forma de pensar. Eso importa más. Miré la pantalla. Luego lo releí. 2 veces. El lunes por la mañana llegó con una nueva tensión. Ethan llegó a la sala de juntas 5 minutos antes. Vestía elegante. Cabello peinado. Rostro sereno. ¿Pero la confianza? Forzada. Frágil. Tenía una presentación. Repartió carpetas. Repasó puntos clave. Intentó desviar la conversación de los objetivos perdidos hacia planes futuros. Charles no me interrumpió. Yo tampoco. Hasta que dijo, podemos recuperarnos fácilmente para el segundo trimestre si simplemente retrasamos la integración. No, dije. Suave. Claro. Se quedó paralizado. La habitación también. Los retrasos no arreglan los daños, dije. Solo lo ocultan. Los números no mienten, Ethan. No te tienen miedo. Ese es tu problema. Siempre has necesitado que la gente se sienta intimidada en lugar de inspirada. Tragó saliva. La habitación se movió. Julie cerró su carpeta. Charles habló. Se levantó la sesión.
Mientras todos salían, Ethan se quedó. Yo me puse de pie. No se movió. Sabes, dijo en voz baja, de verdad te amé. Lo miré a los ojos. Entonces debiste proteger mejor ese amor. Pausa. ¿Todavía me amas?, preguntó. No dije con suavidad. Pero recuerdo la versión de mí que sí lo hizo. Y ella merecía algo mejor. Parecía que quería llorar. Pero no lo consolé. Me fui. Porque esta ya no era su historia. Y yo tenía que estar en otro lugar. La semana después de la silenciosa súplica de Ethan en la sala de juntas, algo cambió. No en mí. En ellos. La oficina ya no susurraba tras las manos ahuecadas. Ahora hablaban en voz alta. No con crueldad, sino con claridad. Ya no se referían a Ethan como el que consiguió la financiación. Él era, aquel con quien Harper solía estar. Mi nombre ya no era su nota a pie de página. Era su sombra. Y lo siguió a todas partes. Charles convocó una reunión el miércoles por la mañana. Pero no en la sala de juntas. En su biblioteca privada. Como si tuviera una. Ubicada tras una mampara corrediza de cristal en el piso superior. Luz tenue. Estantes oscuros. Primeras ediciones, maquetas arquitectónicas. Un decantador que nadie había tocado. Olía a cedro y a un silencio calculado. Entré y me detuve. No estaba en la mesa. Estaba junto a la ventana. Con las manos a la espalda. Sin chaqueta. Mangas remangadas. Aspecto inusual. Algo anda mal. Pregunté. No, dijo. Pero algo está a punto de suceder. Esperé. Se giró lentamente y me entregó una carpeta de cuero. Dentro había memorandos internos. Cartas legales, investigaciones de RRHH, marcas de tiempo, capturas de pantalla de Slack. Era sobre Ethan. Malversación de fondos discrecionales. Aprobación firmada fuera de plazo. Un contrato sospechoso con un consultor externo que resultó estar vinculado a Savannah. Charles habló en voz baja. Habíamos estado observando. En silencio. Esperando una imagen completa. ¿Y ahora la tienes? Ahora tenemos algo tan feo que requiere una corrección pública. No me dio ningún vuelco el estómago. Se asentó. Como si una puerta finalmente se hubiera cerrado. ¿Quieres que me encargue de la revisión interna? Me miró. Ya has lidiado con más que eso. ¿Entonces qué necesitas? Que sea oficial. Exhalé. ¿Quieres que esté en la sala cuando lo despidan? No dijo. Quiero que dirijas la reunión. El día de la audiencia disciplinaria vestí de blanco. No es marfil. No es crema. Es un blanco brillante. De esos que incomodaban las luces fluorescentes y hacían entrecerrar los ojos. No era un símbolo. Era una advertencia. La gente se giraba al pasar junto a los escritorios. Algunos asintieron. Otros no se atrevieron. Julie me encontró junto a la máquina de expreso. Sabe qué es hoy. Pero no quién está dando el golpe mortal. No me inmuté. No es un disparo. Es un espejo. Ella negó con la cabeza lentamente. Maldita sea. Solía pensar que eras elegante. Ahora sé que eres peligroso. No son opuestos. Sonrió con suficiencia. ¿Seguro que no estás enamorada de Charles? Seguro que aún no he decidido qué hacer con él. Lo mismo. La audiencia se celebró en una sala de conferencias cerrada con persianas apagadas y una mesa rectangular larga que hacía que todos parecieran más poderosos de lo que se sentían. Iche se sentó en el centro. Legal a la derecha. Charles y yo a la izquierda. Ethan se sentó frente a mí. ¿Solo? Sin Savannah. Sin aliados. Solo él, la carpeta y las consecuencias que una vez creyó que no podían afectarlo. No hablaba mucho. No discutí. Pero me miró fijamente todo el tiempo. Y le sostuve la mirada fija.
Al terminar, Charles le dio la opción de renunciar discretamente o enfrentarse a un despido público y formal. Ethan firmó el documento. Le tembló la mano. Y ya estaba hecho. Después, entré en la escalera. No porque necesitara respirar, sino porque quería sentir algo. No lloré. No sonreí. Solo me senté. 15 minutos después, la puerta se abrió. Charles se unió a mí. No habló enseguida. Se apoyó en la barandilla y miró fijamente la pared frente a nosotros como si tuviera algo útil que decir. Entonces dijo en voz baja, yo también dejé que alguien me destrozara una vez. Me giré. Ella fue la cofundadora de mi primera empresa, continuó. Cautivó a los inversores. Se apoderó de las patentes y desapareció con un hombre que le prometió un puesto más destacado. ¿Lo consiguió? 6 meses después, la acusaron de fraude bursátil. Parpadeé. Pero no perseguí su caída. Simplemente construí algo donde ella jamás podría entrar. ¿Y tú? Me miró. Dejé de confiar en las mujeres inteligentes por mucho tiempo. Hasta que uno apareció en mi sala de juntas con números y moderación. No respondí. Pero así como lo sentí. Ese cambio. El que lleva una historia de la estrategia a la suavidad. Se acercó. No lo suficiente para tocar. Solo lo suficiente para ser innegable. Ya no quiero ser cuidadoso contigo, Harper. Me quedé sin aliento. Pues no te preocupes. Esa noche no volví a casa de Kiara. Yo tampoco fui a mi apartamento. Charles no dijo ni una palabra. Simplemente abrió la puerta de su ático. Me serví una copa de vino y la dejé en la mesita de noche. La cama no estaba hecha para impresionar. La habitación no estaba decorada. Había libros medio apilados en el suelo. Un suéter tendido sobre una silla. Música zumbando suavemente desde un altavoz oculto. Me sentí como si hubiera vivido allí. Y por primera vez en semanas, yo también. No nos apresuramos. No nos caímos. Llegamos. Lentamente, en silencio, como si ambos supiéramos que este momento estaba por llegar. Aunque nunca lo dijéramos en voz alta. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó en la habitación como si me hubiera invitado. Me quedé junto a la ventana, envuelta en la bata y con el café en la mano. Charles estaba sentado en el borde de la cama, con la camisa medio abotonada, observándome como si fuera un cuadro que hubiera cobrado vida. ¿Y ahora qué?, pregunté en voz baja. No dudó. Ahora construimos. Pero Ethan no había terminado. Todavía no. La noticia de su renuncia impactó a la empresa como una ola. Algunos empleados se quedaron atónitos. Otros fingieron no estarlo. Y entonces empezó la filtración. Entradas de blog. Tweets. Información confidencial anónima. Consejos que indicaban que Charles tenía una relación inapropiada con su agente estratégico. Que yo había usado el romance para ascender. No me sorprendió. Qué pena. ¿Qué fue lo sorprendente? Savannah fue quien avivó el fuego. Julie me trajo capturas de pantalla 2 días después. ¿Quieres que me encargue yo? Conozco gente. No, dije con calma. Que siga hablando. ¿Por qué? Porque quienes usan el chisme como arma siempre lo confunden con poder. Que hable fuerte. Estás jugando a largo plazo otra vez. Siempre. Esa noche, Charles llamó. No dejes que te afecte. No lo hizo. Pero algo en su voz era tenso. Personal. Estás acostumbrado a que duden de ti, dije en voz baja. Sí. Pero yo no estoy acostumbrado a que te lo hagan. Pues acostúmbrate. Porque cuanto más alto subamos, más nos tirarán piedras. Pausa. Entonces dijo, ¿así que escalamos juntos? Sonreí. Sí. El primer artículo salió a las 9:13. No lo leí. Julie sí. Dejó caer su café sobre mi escritorio y siseó, te llaman la prometida de marca convertida en estratega seductora. Entonces, ¿quién escribe esa frase?
Alguien que no ha sido relevante desde la era de Facebook, dije mientras hojeaba el informe trimestral de rendimiento. El artículo era un chisme venenoso y sutil, citas a medias envueltas en un escándalo susurrado. Una fuente cercana a la situación, ambas sabíamos que era Savannah, afirmó que había manipulado mi acceso al círculo personal de Charles Meyer y había convertido el desamor en oportunismo. Intentan hacerte quedar como una estafadora, gruñó Julie. ¿Te estamos demandando? No. Te estamos vigilando. El artículo no sorprendió a Charles. Lo que sí le sorprendió fue lo callado que me quedé al respecto. Esa noche me llamó desde el coche, en voz baja. Podemos involucrar al equipo legal. Hay difamación. Eso no es estrategia, dije. ¿Qué es? Silencio. Estás jugando a largo plazo otra vez. Siempre. Hizo una pausa. Estoy aquí, Harper. Ya sea prensa, demandas o fantasmas con wifi, estoy ahí. Sonreí. Lo sé. A la mañana siguiente, 3 sitios de chismes más habían republicado el artículo. Los hashtags eran tendencia. Los foros convertían las medias verdades en ficciones. Así que programé una entrevista. No es una refutación. Es un perfil. Forbes Women. No son personas. No es Bus Chronicle. Forbes. Porque si alguien quería llamarme ambiciosa, lo escribiría en Helvética y me haría cargo de la portada. La editora, Simone Harper, sin parentesco, pero nos hizo reír, era aguda, justa y la clase de periodista que verificaba la información de sus verificadores. Nos conocimos en el atrio de la sede de Mears Group. Vestía de negro. Joyas mínimas. Labios al descubierto. El tipo de mirada que no buscaba atención. Hacía que la atención se ganara el derecho a quedarse. Simone no perdió el tiempo. ¿Por qué ahora? Porque dejar que otro cuente tu historia es como perder el control de la trama. Ella asintió. ¿Charles Mears y tú están juntos? Sí. ¿Aprovechaste la relación para ganar tu puesto? No. Demuéstralo. Sonreí. Mis documentos de estrategia están sellados antes de nuestra primera reunión personal. Mis proyecciones coincidieron con la realidad. Mi departamento creció un 18% en 2 trimestres. Ella garabateó. ¿Qué les dirías a quienes creen que llegaste donde estás porque te lastimaste? Diría que el dolor es un mal estratega, pero la precisión no. ¿Y Savannah Jameson? Habla con mucha fuerza para ser alguien que no fue invitada a la mesa. El artículo se publicó el lunes siguiente. Título: La precisión de Harper Lane, más allá de los titulares tras la estrategia. No era empalagoso. Era una estructura de acero. Las citas eran breves, serenas e intelectuales. Simone incluyó gráficos y referencias. Prueba. Mi historia, con mis palabras y mi trabajo al frente. Los medios no la manipularon. Se lo tragaron. ¿Y Savannah? Publicó una selfie en Instagram sin arrepentimientos que recibió la mitad de sus me gusta habituales. 2 días después, la volví a ver. No de pasada. Cara a cara. La empresa celebraba su presentación trimestral de socios. Y Charles me había pedido que presentara un panel junto con 2 líderes de empresas. Savannah apareció con una credencial de acompañante, con una sonrisa demasiado amplia y tacones demasiado altos para el suelo de granito. La encontré cerca de la mesa de refrigerios, inspeccionando una bandeja de crostini de higos como si la hubieran ofendido personalmente. No me vio hasta que estuve a 2 pies de distancia. Savannah, dije en voz baja. Pareces ingenua. Su sonrisa se desvaneció. Harper, quería darte las gracias. Arqueó las cejas. ¿Para qué? Por recordarme que los chismes solo funcionan cuando el tema es insignificante. Me diste una razón para escalar. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Intentaste romperme con ruido. Pero no estoy hecha de cosas que traquetean. Su voz se tensó. Todavía piensa en mí, ¿sabes? Espero que sí, respondí. ¿Por qué te besó antes de perderlo todo? Me alejé. No rápido. Solo definitivo.
Esa noche, Charles me invitó a cenar otra vez. Esta vez no hablamos de negocios. Hablamos de libros. Sobre nuestras peores vacaciones. Sobre los segundos nombres que odiábamos de niños. Thomas, admitió, haciendo una mueca. La mía es Elaine, dije. Como una bibliotecaria de 1962. Soltó una carcajada profunda y baja. No eres lo que esperaba. Tú tampoco. Me tomó la mano. Quiero preguntarte algo. Lo miré a los ojos. Adelante. Quiero esto. No solo la sala de juntas y las miradas robadas. Nos quiero a todos. Sin la compañía como excusa. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces dije, entonces deja de tener cuidado. Y así lo hizo. Esa noche me quedé otra vez. Pero esta vez no me sentí como un visitante en la vida de un hombre con demasiadas barreras. Sentí como si estuviera reorganizando los muebles de un lugar que estábamos construyendo juntos. A la mañana siguiente recibí un mensaje. ¿De Ethan? Vi el artículo. Te veías fuerte. Siempre lo fuiste. Lo miré un rato. Luego lo borré. No porque estuviera enfadado. Porque ya no había motivos para responder. Mi historia lo había superado. Y no iba a volver a editar el capítulo donde no apareció. La gala se celebró en el atrio Solís del centro. 6 pisos de cristal, mármol y dinero. El tipo de espacio que no solo reflejaba riqueza. Lo absorbió, lo recicló y lo transformó en arte. Fue el evento más importante del año para Mears Group. Estábamos lanzando la nueva vertical estratégica. Mi vertical. El que diseñé desde cero. Envuelto en datos, previsión y cada noche de insomnio que pasé demostrando que no solo pertenecía. Yo dirigí. Vestía de rojo. No de Burdeos. No era vino apagado. Era tinto. No era un mensaje. Era un recuerdo. De la versión de mí que había estado en esa misma acera meses atrás. Con comida para llevar en la mano y viendo al hombre que amaba elegir a otra persona sin pestañear. Bueno, yo tampoco me inmuté. Porque ya no esperaba ser elegido. Yo era la sala. Charles me encontró justo cuando terminaba una conversación con 2 inversores de riesgo de Berlín. Esperó a que terminara. Siempre lo hacía. No porque fuera educado. Porque entendía que no necesitaba que me rescataran del poder. Lo dominaba. Pareces una etiqueta de advertencia, murmuró, ofreciéndome una copa de champán. Sonreí. Bien. Mantiene alejados a los aficionados. Estuvimos juntos mientras las luces se atenuaban y el escenario se iluminaba. Estaba a punto de dar su discurso inaugural. Se giró hacia mí justo antes de subir al escenario. Voy a decir tu nombre. ¿Por qué? Porque pertenece a la sala. No mencionó a Ethan. No hacía falta. En cambio, le dio crédito al equipo de estrategia. Elogiamos a Harper Lane, cuya claridad, visión de futuro y valentía hicieron posible esta visión. Hubo un aplauso cortés. Pero las expresiones de ciertos rostros ejecutivos, inversores, asesores decían más. Decía que la subestimamos. Y que ya no volverían a cometer ese error. Después del discurso, Charles volvió a mi lado y me puso la mano en la parte baja de la espalda. No posesivamente. Pero en público. Nadie pestañeó. Ya no. Lo que la prensa había manipulado semanas atrás ya no era noticia. No éramos un escándalo. Éramos compañeros. Éramos la tormenta que creó el clima. Ethan llegó tarde. Lo sentí antes de verlo. Entró con un traje gris oscuro y el rostro de alguien que finge ser importante. La multitud no se inmutó ante él. Las conversaciones no se detenían. No era invisible. Simplemente irrelevante. Y eso fue peor. No me acerqué a él. Pero él vino a mí. Por supuesto que sí. Harper, dijo en voz baja. No me giré. Dejé que mirara. El vestido. El hombre a mi lado.
En la habitación que una vez le habría pertenecido y ahora latía a mi alrededor. Mira, empezó. Levanté una mano. No dije con suavidad. Dudó un momento. Leí el artículo. Lo sé. No debí haber llegado a esto. No, acepté. No debiste. Pausa. No sabía quién era sin ti, dijo. Ese ya no es mi problema. Sus ojos brillaron. Ya fuera por vergüenza o tristeza, me daba igual. Lo siento. Asentí. Te creo. Parpadeó. Como si no hubiera esperado perdón. Pero no le estaba dando paz. Estaba cerrando mi cuenta. Adiós, Ethan. Volví a Charles. No hablamos de ello después. No había nada más que decir. Una semana después, Forbes publicó un perfil de seguimiento. Este no se trataba solo de estrategia. Se trataba de liderazgo. El título decía, La mujer que se alejó y construyó el camino. Dentro había una cita mía. No siempre encuentras un cierre gracias a quienes te hicieron daño. A veces lo encuentras cuando dejas de necesitar disculpas para respirar. La foto me mostraba de pie frente a la nueva sede del grupo Miers. El viento en el pelo, los labios rojos, la mirada al frente. Casi no era de nadie. No fui la secuela de nadie. Era Harper Lane. Y ya había caminado mucho más allá de los escombros. El fin.